Bueno, qué bueno que sigue con nosotros, pues ya se encuentra con nosotros Alfredo Derek, encargado de la sección cultural tan gustada, que donde quiera nos dice, oh, qué bien, qué buenos temas, señor, bienvenido. Señorito, por favor. Oh, señorita. Doña Elba, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, bueno, ahora nos vas a traer un tema muy interesante que pues tiene su historia y nos vas a platicar sobre ello, Derek. Tiene su historia, una historia a inicios muy mordaz, una historia interesante, la caricatura política mexicana, la caricatura en México. Ahora sí que esta caricatura, doña Elba, la que se ha caracterizado, distinguido por criticar a la élite, a la socialite, como decimos, política, a la clase política mexicana, desde sus inicios que llega y que nace en el siglo XIX en Francia y cómo llega aquí en México y llega a ser la crítica mordaz para la élite mexicana, para la clase política mexicana, que se convierte en el dolor de cabeza de los políticos buenos, de los malos, de los peores, de los que no son políticos y sin embargo buscan la escala política por la ambición del poder. La caricatura política mexicana, doña Elba, y es muy interesante, surge con Claudio Linati en el siglo XIX, a finales, mediados casi de 1800, y la crítica casi destructiva era para Napoleón III, quien estaba criticando este litógrafo y lleva la crítica política hacia este emperador. Pero avanza la crítica y empiezan a surgir las ideas de que pues entonces va a llegar a México la caricatura, o sea, la idea de la caricatura política, la crítica a los monarcas, a los emperadores, a los marqueses por su vida fastuosa, esplendorosa, y el pueblo sigue medio fregadón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues simplemente que empiezan estos caricaturistas que surgen, muchos más, y empiezan a criticar esta vida esplendorosa de estos reyes, de estos marqueses, de esta gente poderosa que vive en el esplendor y que la gente sigue sometida a la pobreza extrema. Bueno, estamos hablando del siglo XIX, pero casi estamos en el siglo Las mismas. Estamos en las mismas condiciones, dice la canción, porque estamos, y pues en México no nos podemos quejar, tampoco estamos en una pobreza extrema, pero sí en una pobreza intelectual, porque últimamente no estamos preparados para realmente defender nuestra patria, nuestro país, porque realmente no lo queremos por la apatía, pero sí existen los intelectuales, como la gente que fue poco a poco criticando los sistemas de gobierno y que agarraban esta pluma fuerte, donde criticaban al gobierno, por ejemplo, de Maximiliano, de Juárez, de Porfirio Díaz, de todos ellos, a la gente de la ala conservadora como de la ala liberal. Juárez fue un hombre muy caricaturizado. Cuando llega la caricatura, doña Elba, a México, Juárez es uno de los más caricaturizados. Y bueno, pues Juárez, nuestro querido licenciado Benito Pablo Juárez García, le hacía la caricatura lo que el viento. O sea, lo que el viento a Juárez. Sin embargo, pasa un poco el tiempo, pero surgen unos críticos, ahora sí que caricaturistas, y se van en contra de la yugular del general Porfirio Díaz. El eterno porfiriato es criticado por Manilla, por José Guadalupe Posadas, y sigue la crítica constante, va creciendo la crítica política, doña Elba, hacia Porfirio Díaz. Pero no nada más él, la eterna dictadura pasa y viene la Revolución Mexicana y es criticado, caricaturizado el general Zapata, Francisco Madero, Venustiano Carranza, burlándose y haciendo esas caricaturas grotescas y algunas divertidas, porque podemos ver las caricaturas de José Guadalupe Posada, cómo hace esta crítica, por ejemplo, al decir del presidente Porfirio Díaz, el general Porfirio Díaz, donde ya lo retratan, lo caricaturizan con un bordón ya viejito, con su equipo de científicos, o sea, de su gabinete de gente de casi 80 años. Al presidente Madero, posteriormente, cuando entra al gobierno de la República Mexicana, lo critican como el chaparro del Tapanco.
y lo dibujan chiquito, chaparrito, al lado de los generalotes como Emiliano Zapata, como Francisco Villa, y a Huerta también, que aunque era bajo de estatura, el general Victoriano Huerta, el famoso chacal o traidor, también lo dibujan un poco más grande, haciendo la crítica por encima del general Madero. Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, le van haciendo la crítica a todos y cada uno. Al general Obregón, por supuesto. La crítica política y mordaz en la clase política y de los funcionarios sigue creciendo, va aumentando cada vez más. Otro de los criticados y dibujados en la caricatura política mexicana, el general Lázaro Cárdenas, con el conflicto de que mucha gente se le empezó a rebelar por los problemas que de izquierda, los problemas de derecha, por las manifestaciones y el llamado a las huelgas. Eso sucede a finales de 1930. Y así nos vamos avanzando poco a poco. Y quién no recordar al más caricaturizado, a Gustavo Díaz Ordaz, este hombre que era muy guapo físicamente, qué bárbaro, ¿no? Sobre todo. Y ya no decimos los demás, ¿no? Este hombre que es también muy burlado, muy criticado. Pero los que surgen caricaturistas, surgen, por ejemplo, Ríos. Ríos hace una crítica, una burla, y aunque no es en la política del todo, lo hace contra el poder eclesiástico. Se burla de los papas, se burla de los sacerdotes, se burla de toda la gente que está dentro de la iglesia en, ¿cómo podemos decir?, concubinato con el gobierno, porque están unidos, y hace la crítica al soberano, a la autoridad política, uniéndose con la iglesia. Va criticando Ríos, que es uno de los más maravillosos caricaturistas, por supuesto, no tanto como José Guadalupe Posada, pero sí sigue siendo uno de los más críticos, mordaces, e incluso él mismo lo ha dicho en conferencias que ha dado en Guadalajara, en México y en otras partes de la República. Él mismo lo ha dicho: a mí la clase política no me quiere, y la Iglesia Católica, de la Iglesia Católica estoy más que excomulgado. Helguera, Hernández, Trino, todos ellos han dibujado a todos y cada uno de los presidentes a su estilo, a su manera y a la manera de cómo han gobernado. Porque también no podemos criticar a todos los políticos, a todos los soberanos, si han sido malos, buenos, regularcitos, regulares, porque algunos han sido un poco medianamente tranquilos, medianamente menos asesinos y medianamente torpes, porque hay otros que han sido muy torpes, ¿no? Así es. Oye, y la manera de expresarse, esa fue una manera, pues, poco complicada para quien criticaba la clase política, porque pues era el dibujo el que hablaba, ¿no? Y es una manera muy fácil de hacerlo, hacer la crítica, pues de alguna manera un poco chusca, ¿no? Por los dibujos y todo, claro, pero que llevan mucho mensaje político en ese aspecto. La manera de difundir esas críticas a través de la caricatura política, en sus inicios, ¿cómo fue? Imagínate, llega la imprenta, llega la prensa a México y se empieza a difundir la prensa escrita. Y entonces tienen esta gran idea de meter caricatura, de meter cartones, porque les dicen cartones, o los monos, los moneros. E inicia entonces, vienen a meter, dicen, bueno, pues en un periódico vamos a poner algún monito, ponemos alguna imagen, pero empieza a ser cada vez más mordaz. Por ejemplo, en El Imparcial, en El Hijo del Aguizote, y todos ellos empiezan a introducir las imágenes y la caricatura para hacerle llegar a la conciencia, si es que lo tiene la clase política, bueno, tal vez algunos sí la tengan, ¿no? Para que reconozca, para que reaccione que la clase baja está en unas condiciones en las que pide a gritos la justicia. Pero esto lo vamos a dejar, doña Elba, en la segunda parte. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo va avanzando la clase de los moneros, de la crítica, de la caricatura?
pero vamos a verlo en la segunda parte la próxima semana y esperemos pues que a la gente le guste, doña Elba. Así es, bueno, es un tema que hay que ampliarlo más, precisamente lo vamos a dejar para el próximo programa. Muchas gracias, Derek, por acompañarnos en tu gustada sección cultural. Bueno, pues aquí estamos a las órdenes. Muchas gracias, doña Elba, y buenas noches. Continuamos, amigos.